Taiwán es una pequeña isla plural y democrática, ubicada en el Océano Pacífico al oeste de China y al sur de Japón, que busca vivir en paz con China continental y con todos los países de la región y el mundo. China busca lo opuesto. Quiere que los 23 millones de taiwaneses dejen de vivir en libertad para ser parte de su dictadura. Es un mito que Taiwán haya sido parte de la China moderna. Es que formaba parte de Japón cuando se fundó el Estado chino en 1911 y, por otro lado, su razón existencial fue rechazar la llegada al poder de Mao y su República Popular en 1949. Ambos hitos, el de 1911 y el de 1949, tienen a Taiwán como un espacio geográfico e institucional ajeno y lejano a Beijing. El mundo será un lugar más pobre e inseguro. Si la invasión fuera exitosa, la economía china se empobrecería y solo la nomenclatura del Partido Comunista saldría empoderada. Ese potencial escenario marcaría un hito, un fin de una era. El fin de la era de la prosperidad. Las sociedades abiertas no pueden permanecer indiferentes o equidistantes ante lo que sucede en el estrecho de Taiwán. Al igual que en Ucrania, es preferible asumir costos hoy para evitar mañana costos mucho mayores. Esta es la enseñanza clave que la reciente invasión rusa aporta a Taiwán y a todo el mundo libre. No negociar con dictaduras, no comerciar con dictaduras, no intentar contener a dictaduras porque es una tentación de corto plazo, pero un seguro problema en el mediano-largo plazo. El tiempo apremia a Xi Jinping. Xi percibe que se ha abierto una corta ventana de oportunidad y está dispuesto a todo para aprovecharla. Consecuentemente, hace uso y abuso de una peligrosa y audaz racionalidad. La cuestión de fondo es la combinación de una situación inédita que es necesario tener presente. Xi percibe que se ha abierto una corta ventana de oportunidad. Es necesario tener presente. China ya no crecerá a tasas chinas. Xi ha forzado las reglas y se enfrenta al desafío de su tercer mandato. Xi percibe una debilidad y falta de convicción estructural en la administración Biden y un próximo triunfo republicano en 2024. Lentamente, Occidente comienza a despertarse. La superioridad militar americana permanece, pero se ha achicado. Estas 5 características concatenan una suerte de círculo vicioso que hace consciente a Xi de la existencia de una arriesgada y corta ventana de oportunidad. Paso seguido, podemos estar en presencia de una decisión muy arriesgada pero racional por parte de Beijing. Xi Jinping sabe que es difícil invadir Taiwán, pero cree que nunca será comparativamente más fácil o factible que ahora. Así, la amenaza a Taiwán por parte de Beijing es una contundente enseñanza para Occidente y el mundo libre. No hay lugar para la neutralidad en la disputa con dictaduras. En algún momento, probablemente mucho más temprano que tarde, la cooperación con dictaduras llevará a fortalecer sus mecanismos represivos y no, como ingenua y sistemáticamente han creído muchos, a empoderar a los actores de la sociedad civil. Hoy sabemos que defender a las sociedades abiertas no significa contener a China, sino empoderar a Taiwán. Occidente no solo ha intentado contener y contentar a China en los últimos 20 años, sino que, más aún, esa equivocada decisión estratégica ha sido la principal razón del notable enriquecimiento de la economía y del régimen en Beijing. Es necesario reflexionar sobre las brutales consecuencias que tendrá para el mundo libre si Beijing logra invadir la isla y consolidar su posición allí. Será un antecedente definitivo para la confianza de las democracias liberales sobre la genuina convicción de los Estados Unidos por actuar en el momento y en el lugar preciso. La mayoría de la población en la isla se identifica como taiwanesa, abrazando una nueva y distinta identidad. Taiwán, esa transparente y próspera democracia, se enfrenta a un momento decisivo no solo para ella, sino también para las sociedades abiertas alrededor del mundo. La visita de Nancy Pelosi generó la reacción de Beijing. El arribo de Pelosi ha sido la excusa elegida por Beijing para agredir nuevamente a Taiwán. Las dictaduras siempre encuentran excusas, eventualmente las inventan. Es por eso que las democracias no deben caer en la extorsión moral que, por cierto, muchas veces ejercitan algunos ciudadanos y grupos dentro de las propias sociedades abiertas.